Muy bien, amados hermanos, pero muy buenas noches. Damos gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad, por el privilegio que nos da hoy una vez más, 22 de agosto del año 2023. Así es de que sean todos ustedes bienvenidos, hermanos que están acá en las instalaciones del templo, mis hermanos allí en la virtualidad y todos aquellos mis hermanos que siguen a través de los perfiles de Facebook. Dios les bendiga. Permita al Señor que en esta noche podamos reflexionar en su palabra bendita. Así es de que luego de habernos dado las buenas noches, la bienvenida, vamos a ubicarnos por favor allí en Proverbios en el capítulo 17. Ese entonces nos dará la entrada a lo que será en esta noche nuestro servicio de oración y estudio bíblico. Así es de que vamos a estar ubicados Hebreos en el Proverbios 17, versículo 17 hasta el 22. Vamos a estar leyendo parte de este pasaje allí, tal y como lo cita las Sagradas Escrituras. Dice lo siguiente la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. El hombre falto de entendimiento presta fianzas y sale por fiador en presencia de su amigo. El que ama la disputa ama la transgresión, y el que abre demasiado la puerta busca su ruina. El perverso de corazón nunca hallará el bien, y el que revuelve con su lengua caerá en el mal. El que engendra al insensato para su tristeza lo engendra, y el padre del necio no se alegrará. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Amén. Bueno, una serie, obviamente, de proverbios antitéticos. Son los que nosotros necesitamos precisamente para nuestra formación como creyentes. El Señor nos provee de una familia en la fe, a quien el escritor llama amigo. Obviamente vemos que en todo tiempo ama al amigo, y es tan importante obviamente porque el Señor mismo dijo a sus discípulos que ahora les llamaría amigos. Estarían en una verdadera intimidad, en una verdadera comunión con Él. El Señor obviamente nos llama a nosotros a ser esos buenos amigos, que el Señor nos ayude obviamente a hacerlo, que nos aparte de caer en disputas o en transgresiones. Esto es precisamente lo que cita un poco más adelante en el verso 19. El que ama la disputa ama la transgresión. Esto es tan interesante porque lo que menos nosotros tenemos que promover entre nosotros precisamente es que hayan problemas, que hayan diferencias, que hayan malos entendidos. Y esto obviamente cuando son asuntos precisamente que nos llevan a nosotros a tener graves problemas. Así es de que no mancillemos verdaderamente el amor al prójimo, que podamos vivir conforme nuestro Señor Jesucristo nos enseña en el Nuevo Testamento. He aquí un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Que podamos nosotros al mismo tiempo buscar el tener en alta estima a nuestro hermano en Cristo, para que así mismo haciendo lo correcto podamos tener un corazón alegre, como dice el verso 22 en nuestro pasaje. El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Es el Señor para todos nosotros quien nos provee vida y vida en abundancia. Hoy venimos a buscar esa vida. En nuestro servicio de oración venimos a colocar sí nuestras necesidades, pero también venimos a adorar a aquel que suple nuestras necesidades y que obviamente está allí en los cielos, no esperando que nosotros le adoremos. Lo que Él está es buscando que nosotros seamos esos verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y esto obviamente es lo que hemos propuesto para los días martes. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de oración. Que el Señor nos ayude a ser disciplinados en la búsqueda del conocimiento de Dios a través de su palabra, pero que nos ayude también el Señor a ser totalmente dependientes de su gracia. Él está dispuesto a bendecirnos y hoy venimos a buscar de Dios esa su gran bendición, escrita en todas las promesas allí en su palabra bendita. El Señor
nos ayude y nos bendiga en esta noche. Oremos. Bendito Dios y Padre que habitas en gloria, te doy gracias, Señor, en esta noche, en este tiempo, por esta oportunidad, Dios mío. Tenemos ahora el privilegio de congregarnos, Señor. Tenemos ahora el privilegio de estar juntos, una vez más, recordando tus promesas benditas. También tus amonestaciones, Señor, porque a la par de que tú provees para tu pueblo, para tus hijos, también como buen Padre nos llamas la atención, Señor. Y te damos gracias por ello, Señor, porque esto es muestra de tu gran amor por nosotros. Gracias una vez más y te pido, Señor, que en esta noche nos permita reflexionar en tu palabra. Señor, bien que nosotros tenemos ahora la gran necesidad de ser alimentados por ti, de sustentarnos en ti, Señor, de buscar tu bendición y tu voluntad. Gracias por esta noche, Señor, y encomendamos nuestras vidas en tus manos, nuestras necesidades que luego las vamos a estar expresando y luego estaremos orando por ellas, Señor. Sabemos que tú nos escuchas, Señor, pero pedimos, Padre bendito, porque nosotros somos tus hijos, tú eres nuestro Padre, Señor, que prometiste a través de tu Hijo darnos todo cuanto necesitemos, Señor. Gracias por tu cuidado, por tu provisión. Gracias, Señor, por la protección que nos brindas todos los días, Señor. Hoy ha pasado un día en el cual has provisto para nosotros, has cuidado de nosotros, Señor, y ahora nos permites estar juntos, Señor, en este momento para darte gloria. Encomendamos, Señor, nuestras vidas en tus manos y pedimos que tu nombre sea exaltado una vez más en medio nuestro. En Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, vamos a estar entonando un himno. Voy a compartir con ustedes allí la pantalla por un momento con mis hermanos aquí en la virtualidad y entonces vamos a estar cantando para la gloria del Señor. Bien, nos ubicamos allí entonces en el himno número 3. Vamos a estar cantando todos allí. Número 3. Nuestro himnario, celebremos su gloria. Vamos a estar allí en el número 3 entonando este himno. Inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entoaremos el canto eterno de redención.
Bien, mis hermanos, ahí estamos entonces, luego de haber entonado este himno número 3, Santo, Santo, Santo. Bien, mis hermanos, vamos a ubicarnos en nuestra carta de estudio, precisamente es la carta a los Hebreos, y vamos a estar entonces avanzando en algunos apartes importantes allí en el capítulo 13 en la carta a los Hebreos, que tiene el Señor algunas cosas allí precisamente que recordarnos. Capítulo 13, carta a los Hebreos. Y vamos a ir un poco allí en esta carta, en algunos de los versículos, específicamente del 1 al 6. Voy a leer en favor de todos ustedes. ¿Me escuchan, por favor? Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 1 al 6, dice lo siguiente. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Amén. Esos serán nuestros versículos de estudio en el día de hoy. Por favor, oremos un momentico más, colocando nuestras vidas en las manos del Señor. Bendito Dios, Padre, tú que habitas en gloria. Una vez más queremos darte las gracias, Señor, luego de haber leído tu palabra bendita. Señor, queremos colocar este tiempo en tus manos benditas. Necesitamos de tu sabiduría, de tu guía, Señor. Necesitamos una vez más, Señor, que tú riegues nuestras vidas con tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad y a toda justicia. Señor, permite que tu palabra sea para nosotros el alimento que necesita nuestra alma, y al mismo tiempo que al reflexionar en ella, también tengamos el deseo de poder aplicarla, de poder vivirla, Señor. Ahora encomendamos este tiempo en tus manos y rogamos, Señor, seas propicio a cada uno de nosotros, Dios mío. En cada uno de los versículos leídos en el día de hoy, pedimos, Señor, que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones, Señor, y que podamos darte gloria, y que podamos aprender de ti, y que podamos saciarnos de ti, Señor, hoy una vez más. Te damos toda gloria y toda honra, Padre bendito, en el nombre santo y majestuoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estar hoy tratando este tema con el título El adorador y la vida diaria. Ese será entonces nuestro título en el día de hoy, en el cual entonces vamos a reflexionar aquí en esta carta. Bien, como ya habíamos hablado un poco allí en Proverbios, donde habla acerca de que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, pues hoy el escritor de Hebreos nos vuelve a recordar este mismo principio. De hecho, en el verso 1 comienza diciendo, permanezca el amor fraternal. O sea, es algo que no podemos nosotros permitir que se apague. Debemos todos los días, como una hoguera, estarlo alimentando. Entonces allí comienza el escritor con una secuencia de exhortaciones. Al parecer, como dirían algunos, estas no tienen ninguna clase de relación con lo dicho en el capítulo anterior. Pero vamos a colocar algo allí a colación. Realmente el escritor lo que quiso fue colocar allí un precedente. Antes de terminar la carta en este capítulo 13, obviamente da algunas indicaciones que son supremamente importantes. Allí entonces, aunque no tenga ninguna relación, obviamente con lo que decía anticipadamente en el capítulo 12,
En el capítulo 13 comienza entonces llamando la atención a todos nosotros acerca de algunos deberes. No podía terminar la carta sin que realmente nosotros conociéramos algunos deberes. Se nos presenta a Cristo como aquel que dio cumplimiento a todas las promesas del Antiguo Testamento. Pero recordemos que Cristo no es solamente un ente espiritual. El Evangelio tampoco simplemente es un ente espiritual. El Evangelio es algo que nosotros debemos vivirlo y aplicarlo constantemente a nuestras vidas. Y ahí entonces por qué Cristo vino y vivió una vida santa, para enseñarnos a nosotros a vivir una vida santa. Y allí entonces están aquellos preceptos en el capítulo 13. Bien, es cierto que el escritor no quiso entonces pasar por alto esta oportunidad, mostrándonos la verdadera aplicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Primero se hizo patente en él y luego debe hacerse patente en todos nosotros sus discípulos. Esto quiere decir que al igual como estudiaremos allí en Santiago, nosotros debemos ser oidores, pero también debemos ser hacedores de la palabra. Eso es algo que entonces nos queda claro allí. Así que los creyentes son desafiados a perseverar en todo tipo de prácticas relacionadas precisamente con el amor, la fe y la paciencia, previamente encontrado y aplicado primeramente en nuestro Señor Jesucristo. Así es de que Él primero vivió y después nos dice a nosotros cómo tenemos que vivirlo. El servicio al prójimo es una dimensión importante en nuestra adoración. Así es de que el adorador no solamente muestra en la adoración cuando lo está haciendo en la liturgia. El adorador lo muestra en casa, en su trabajo, en cualquier lugar donde se encuentre. Así es de que es una vida de adoración al Señor. Ahora fijémonos, como ya decía hace un momento, cómo comienza el versículo 1. Estamos en Hebreos 13, mi hermano. Hebreos 13, ¿cómo comienza el versículo 1? Permanezca el amor fraternal. Así sencillito es como comienza allí este capítulo 13. La iglesia primitiva se distinguía por esta gracia, como sabemos por el registro de Hechos de los Apóstoles. La iglesia no decía tener nada suyo, todo lo compartían. En este caso obviamente también mostraban la extensión del Evangelio, cuando enseñaban, cuando asimismo también iban por las casas con alegría y sencillez de corazón, compartiendo todas las cosas. Es por eso que el escritor les dice a ellos, a sus lectores en su tiempo, pero también nos dice a todos nosotros, permanezca, permanezca. No les dice que debían aprenderlo, tampoco les dice que debían aplicarlo, sino que debían conservarlo. O sea, era como un tesoro que ellos tenían que guardar. Cuando dice el escritor, permanezca el amor, es porque ellos ya lo tenían, lo que no podían era perderlo. Tenían que seguirlo viviendo. Así de que, como citaría Westcott, dice lo siguiente: el amor del judío por su prójimo judío era racial, era nacional. El amor del cristiano por su hermano en la fe es universal. Bueno, hoy tenemos nosotros que dar gracias al Señor porque realmente somos parte de una familia muy grande, la familia en la fe. Aparte de eso, que ahora tenemos una nacionalidad ya establecida, somos ciudadanos del reino. Esto solamente por la gracia y por el amor de nuestro Señor en su sacrificio por todos nosotros. Así de que aquí vemos entonces esta fe común universal, que es obviamente el vínculo que nos une a todos nosotros. Ustedes se han dado cuenta que pueden ustedes prender las redes sociales, YouTube, Facebook. Ustedes van a ver hermanos de otras naciones que ustedes no conocen cómo son. Pero ustedes los escuchan predicando el Evangelio y los escuchan predicando el Evangelio ceñidos a las Escrituras. Y a ellos los consideramos hermanos en Cristo, ¿sí o no? Los consideramos hermanos obviamente porque nos identifica el amor por Dios y el amor que el Señor al mismo tiempo ha tenido para con todos nosotros.
Repetidamente en el Nuevo Testamento se exhorta a los cristianos a cultivar el amor fraternal. En primera de los Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 9, dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. El mismo apóstol Pablo allí en Tesalonicenses está diciendo: no es necesario volver a repetir lo que ya ustedes conocen. Esto entonces lo dice porque ya el mismo Señor había enseñado con sus propias palabras acerca del amor fraternal. Lo mismo entonces cita también el apóstol Pedro. Vamos a ubicarnos un poquito más adelante. En Primera de Pedro, vamos a estar ahí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, un momentico, en el capítulo 1, pero por favor ubiquémonos en el versículo 22. Este cita lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y aquí obviamente lo que está diciendo el apóstol Pedro es demasiado profundo y sincero. En primer lugar, habla acerca de este amor fraternal que se dio a través de la purificación que hubo en el alma. O sea, el Señor sacó todo lo que había en nosotros: odio, rencor, resentimiento, rencilla, y entonces comenzó a colocar en el corazón amor. Entonces dice más adelante que esto se llevó a cabo obviamente por la purificación, pero enseñando también la obediencia a la verdad. O sea, por amor a Dios obedecemos a la verdad, que debemos amarnos los unos a los otros. Esto lo hizo mediante el Espíritu Santo que obró en nuestros corazones. Y luego entonces termina diciendo: amaos unos a otros entrañablemente. Y si ustedes y yo podemos definir qué significa entrañable, significa amar con las entrañas, o sea, amar con lo más profundo que puede haber. Por eso termina diciendo: de corazón puro. Esto es interesante, obviamente, para todos nosotros, en la manera como el apóstol Pedro lo está definiendo, este amor fraternal del cual está hablando el versículo 1 del capítulo 3 en la carta a los Hebreos. Permanezca el amor fraternal. Así de que amor fraternal no es simplemente un saludo, decir que tengo aprecio por la otra persona o considerar que le amo. No es solamente eso, es verdaderamente demostrar ese amor. Es lo que está obviamente citando el apóstol Pedro allí. Aún de los puros labios del Señor brotó lo siguiente: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahora, esto es interesante porque todo esto nosotros podemos decir que es enseñándolo a la iglesia, pero aplicándolo en nosotros mismos. Esto nuestro Señor entonces simplemente nos muestra la grandeza de su amor. ¿Y a dónde pudo llevarlo? Para complementarlo para todos nosotros, a la cruz del Calvario. Allí es donde está la muestra de ese amor más puro por todos nosotros. Así que estos creyentes a quienes se les dirigió esta carta conocían muy bien lo concerniente por el escritor acerca del amor fraternal. ¿Cómo entonces ellos podrían demostrar este amor? ¿O cómo lo aplicaban? Bueno, ahí está. Entonces, yo puedo decir que tengo amor por mis hermanos en la fe. La cuestión es cómo lo estoy aplicando o de qué manera lo voy a aplicar. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, diríamos nosotros, sí, tenemos que orar los unos por los otros. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estar en paz con todos los hombres. Si es posible y tenemos posibilidad, ayudar a nuestro hermano. Y muchas otras cosas que pudiéramos decir y serían muy nobles. Pero la cuestión es que aquí el escritor está tomando puntos concretos. Entonces, versículo 2 y 3 de nuestra carta dice lo siguiente: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles.
Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Ahí entonces nos da algunas indicaciones. El escritor estaba interesado en algunos apartes importantes. Ahora, recordemos que ya en este tiempo habían iniciado una serie de persecuciones y obviamente habían hermanos en la fe que se encontraban presos, estaban presos por la fe. Entonces, obviamente una de las cosas que cita el escritor es: no se olviden de ellos. Esto entonces lo tenemos allí para llevarlo a colación ahora. En este verso por lo menos vemos 3 dimensiones. Primero, la hospitalidad. Esta forma de aplicar el evangelio en ocasiones es recompensado de maneras sorprendentes. Es obvio que debemos en este tiempo ser prudentes en quien hospedamos. ¿Cierto que sí? Tenemos que ser prudentes en ello. Pero al mismo tiempo no podemos nosotros utilizar esto como una excusa del por qué no hacerlo. Ya dije, debemos ser prudentes, pero esto no se puede utilizar como una excusa para no hacerlo. Los viajeros dependían de la hospitalidad de quien pudiera albergarlos. Al carecer obviamente de hoteles o posadas, ellos quedaban expuestos de tener que pernoctar en la calle o simplemente en las plazas. Recordemos que en una ocasión la misma escritura nos cuenta el momento en el cual José y su esposa María llegaron recién allí a la ciudad de Belén. Y se encontraban en una condición difícil porque María estaba ya a punto de dar a luz a nuestro Señor. Pero ellos no encontraron posada, no encontraron lugar en el mesón, o por lo menos en los lugares donde estaban albergando a las personas. Pero alguien les abrió las puertas de un establo. Allí nació nuestro Señor. O sea, tampoco permitieron que estos permanecieran en la calle, era peligroso. Bueno, nuestro Señor entonces tuvo que nacer en un lugar como estos. Veamos entonces un ejemplo bíblico. Por favor, ubiquémonos en el capítulo 19 del Génesis. Miren esto que aparece allí, Génesis 19. ¿Por qué estamos diciendo que pernoctar en la calle o en las plazas era demasiado peligroso? Era quedar expuesto a un grave peligro. Ahora, en el capítulo 19, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo, y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Ya conocemos el resto de la historia, pero aquí solamente vamos a referirnos a la hospitalidad. Estos hombres iban a permanecer en la calle y el hombre porfió, porque sabía que permanecer en la calle para ellos era un peligro. Ahora ya entendemos por qué el escritor allí en la carta a los Hebreos dice: porque algunos sin saberlo hospedaron ángeles, obviamente haciendo todo el registro bíblico de algunas otras ocasiones en las que sucedió esta misma situación. Para un oriental, cuando un extranjero se hospedaba en su casa, el anfitrión se hacía totalmente responsable del cuidado y la alimentación del viajero, llegando al punto de velar por la seguridad del mismo. La hospitalidad en la iglesia cristiana del primer siglo era considerada una virtud. Pablo le indica a Timoteo que el obispo debe ser hospedador. Bueno, ya sabemos que allí en 1 Timoteo capítulo 3, verso 2, precisamente está hablando de el obispo. Dice que debe ser hospedador y otra serie de requisitos que aparecen allí.
Y generalmente entre los creyentes debe figurar la hospitalidad. El apóstol Pedro, una vez más, allí en 1 de Pedro capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Mis hermanos, Dios nos permita verdaderamente tener en cuenta esto que el escritor en la carta a los Hebreos nos enseña, que podamos nosotros, asimismo, poder en algún momento de nuestra vida mostrar hospitalidad con alguien que lo necesita. Obviamente tenemos que entender que todos los textos que hemos leído están hablando de la familia en la fe. Ahí es donde nosotros debemos colocar precisamente la más grande intención de poder ayudar. Así es de que tenemos ya algunos textos leídos y esperamos que, al igual que los orientales, realmente la seguridad del viajero, la seguridad de que quien se hospeda con nosotros pueda ser garantizada. Obviamente, como digo, los orientales se hacían responsables. Ellos mismos entendían que al alguien hospedarse en su casa, automáticamente ellos quedaban con la responsabilidad de cuidar de ellos. Era algo demasiado serio. Y por eso entonces vemos nosotros a Lot en una condición de ayuda, de auxiliar a estas personas que iban por aquel lugar. La segunda dimensión que aparece allí es no olvidarse de los presos. Esto denota un deber que todos conocemos, pero que peligramos olvidarlo en muchas ocasiones. Sobre todo con personas que han caído injustamente o simplemente por la fe en esta condición. Jesús dijo a sus discípulos que como característica de su amor por Él, mostrarían algo interesante. Vamos a ubicarnos por un momento en el Evangelio según San Mateo. Esta es nuestra segunda dimensión. Vamos a ver por allí el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25. A partir del verso 34 hasta el 40, cita así nuestro Señor. Escúchenme muy bien. 34 al 40 del capítulo 25. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Amén. Y obviamente está hablando tanto de ser hospitalario como también de no olvidarse de aquellos que se encontraban en la cárcel. Ya entonces está diciendo: por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Ya dije hace un momento, obviamente, que el escritor está tomando estos puntos relevantes, es porque la iglesia ya había comenzado a entrar en una persecución. Habían hermanos presos y entonces está amonestando precisamente a no olvidar estos principios fundamentales del cristianismo. La tercera dimensión es: y de los maltratados. Esto lo encontramos allí en el mismo versículo 3. Dice: y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Y esto sabiendo que en ocasiones nosotros tenemos el privilegio de gozar de una libertad, de gozar de bienestar físico, de gozar de protección. Muchas personas en este momento alrededor del mundo que profesan la fe están siendo maltratados. Así es de que algunos sobrellevan grandes dificultades. En este compadecerse de los maltratados, debemos tenernos a nosotros mismos en consideración.
Que Dios nos ayude para poder asimismo ayudar a aquellos que se encuentran en situaciones de calamidad. Dios guarde a todos nosotros de no vivir una experiencia de maltrato. El apóstol Pedro nos da esperanza al meditar en esta condición, y es precisamente la esperanza que debemos transmitir a quienes están sufriendo en estos momentos. Esto dice el apóstol Pedro. Una vez más, entonces, vamos por un momento a 1 de Pedro, pero ahora lo hacemos en el capítulo 3. 14 y 15 cita lo siguiente. 1 de Pedro 3, 14 y 15. Leo en favor de todos ustedes. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí entonces encontramos este punto tan importante. Si bien es cierto, lo que está diciendo el apóstol Pedro es padecer a causa de la justicia. Y entonces allá aplica una bienaventuranza, dichosos. Y insta precisamente a aquellos que estaban padeciendo estas circunstancias a no estar amedrentados ni temerosos, a no conturbarse. Mas entonces, santificar al Señor. En Él es donde reside verdaderamente la respuesta a todas nuestras necesidades. Otra actitud de vida cristiana la encontramos allí precisamente en el verso 4 de nuestro pasaje. Como ya dijimos, las tres dimensiones en el versículo 3 son hospitalidad, no olvidarse de los presos y no olvidarse de los maltratados. Hay una cuarta dimensión, ya la estábamos citando, y es precisamente ya no en función del prójimo, sino en función de nosotros mismos y de los miembros más cercanos a nosotros. Miren esto tan interesante, dice el verso 4. Honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Aquí encontramos entonces una verdadera fidelidad en el matrimonio. Fíjense que comienza el verso 1 diciendo permanezca el amor fraternal. El amor fraternal se le brinda a los hermanos en Cristo, pero también debe brindársele el amor fraternal al cónyuge. No podemos dejar de un lado esta situación. Nadie puede ir a ganarse el mundo entero y perder su propia familia. Por eso el escritor está insistiendo en esta parte importante. Fidelidad. Deuteronomio 5:18 dice, no cometerás adulterio. Es un mandamiento. Es un mandamiento del decálogo. El Señor saca al creyente de lo meramente social, o sea, ayuda al prójimo, a la persona externa, a nuestro hogar, y luego entonces nos introduce a lo privado, o sea, a lo de nosotros en lo personal. Entonces, no es un asunto solamente de fuera. El Evangelio no es un asunto que se mira hacia afuera. El Evangelio es un asunto que se mira hacia adentro. Entonces, podemos mirar hacia afuera, o sea, solamente mirar, pero tenemos que observar nuestro corazón. Podemos mirar la condición de las personas de fuera, pero tenemos que también considerar las personas que están dentro de nuestros hogares. Esto hace que el Evangelio se acentúe mucho más firme en todos nosotros. Ahora, así enfatiza la necesidad de mantener la santidad en la vida matrimonial. Recordemos que un matrimonio honroso es el fundamento de toda sociedad. Si se socava este fundamento, entonces la sociedad automáticamente tambalea. El matrimonio es un tesoro que recibimos de Dios porque
Es Dios quien lo ha instituido, por lo tanto, debe ser honrado por todos aquellos que profesan fe en nuestro Señor Jesucristo. El no observarlo y vivirlo de esta manera tendrá entonces consecuencias. ¿Cuáles son esas consecuencias? Bueno, el mismo texto dice en la parte B: más a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Ya el escritor había dicho algo acerca de este tema. Obviamente, lo habíamos encontrado por allí en el capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y esto entonces, obviamente, nos lleva a nosotros a pensar, a reflexionar en la pureza de nuestra vida cristiana. De dentro hacia afuera. De dentro de nosotros en lo particular, de dentro de nosotros en nuestro hogar. Fuera, en la vida de nuestros hermanos en la fe. Por último, nos lleva a reflexionar en una dimensión más. Esta sería la quinta. Y quizás también sería una dimensión importante para todos nosotros. En ella entonces nos hace reflexionar acerca de nuestro contentamiento. Nosotros los seres humanos, específicamente los creyentes, tenemos que aprender a ser agradecidos con Dios por todo. Algunas personas dirán: pero tenemos que ser agradecidos realmente por todo cuando tenemos problemas, aflicciones, cuando enfermamos. La respuesta es sí, porque tras de cada cosa viene una enseñanza. Recordemos que el Señor tiene propósitos. En la vida no hay casualidades. Así es de que el Señor siempre está utilizando toda clase de argumentos para enseñarnos y encaminarnos para vivir conforme a su santa voluntad. Allí en el verso 5 cita lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricia, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Esto lo cita allí entonces en el verso 5. La pobreza no es carecer de bienes materiales, sino el no ser agradecidos con los que tenemos. Pablo dice en Filipenses capítulo 4, voy a ubicarme solamente para leerlo para todos ustedes a partir del verso 11. Interesante este contentamiento que enseña el apóstol Pablo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, qué importante esto, ¿cierto? Precisamente porque aquí estamos hablando acerca de nuestro contentamiento. ¿Cómo contentarnos con el Señor? ¿Cómo estar felices? ¿Cómo estar llenos de regocijo con el Señor? Realmente cuando nosotros podemos comprender las promesas del Señor, que lo que nos espera es mucho mejor que lo que nosotros tenemos aquí, empezamos a vivir en un verdadero contentamiento. La razón de nosotros verdaderamente aspirar a algo grande no se encuentra aquí en la tierra. Se encuentra allí en la patria celestial, donde el Señor entonces por gracia nos ha invitado. Allí el mismo apóstol nos recuerda también cuál es la raíz de todos los males. La raíz de todos los males es el amor al dinero. Y a veces parece que ese no es el contentamiento que el mundo realmente necesita. Sabemos que en Cristo lo tenemos absolutamente todo. Pablo termina diciendo allí en el verso 13 del capítulo 4 de Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, no podemos servir y al mismo tiempo amar a dos señores. Lamentablemente, amaremos más a uno y aborreceremos más al otro, pero no podemos amar a dos señores. El secreto de este contentamiento es aprender a confiar en Dios en todo lo que necesitemos. El Señor
no es como un banco que se le acaban los activos o se le agotan sus recursos. El Señor tiene recursos ilimitados. Desde el mismo momento en que creó a Adán y Eva, el Señor comenzó a multiplicar, a hacer que se multiplicara el género humano. Y desde ese mismo momento comenzó a hacer que se multiplicaran también los alimentos de tal forma de que hasta el día de hoy nunca ha hecho falta. Y en los momentos en los cuales en la Biblia se nos habla de ciertas hambrunas que pasó el pueblo, era porque realmente estaban alejados del Señor. Tenía que el Señor mostrarles que tenían que volver de nuevo hacia Él. No era el seguir viviendo sin Él. Entonces, Dios tiene todos los recursos, porque la piedad con contentamiento es gran ganancia. De tal forma que el escritor no se queda solamente en identificar un problema o un pecado, con la misma medida nos da una respuesta como solución, y es la confianza en las promesas de Dios. Fíjense que en el verso 5 dice, en la última parte dice, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Por qué nos dice que debemos tener contentamiento? Porque el Señor prometió que nunca nos desampararía. El Señor también prometió que nunca nos dejaría. Nuestro Señor Jesús mismo con sus propios labios dijo en una ocasión, y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor entonces ya había dicho, había prometido a la nación israelita, específicamente a Josué, que era su cabeza. Les dice allí en el capítulo 31 de Deuteronomio lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Luego lo lleva entonces a una cita proverbial que se había extendido por generaciones como respuesta al cuidado y a la protección de Dios. Esto entonces, viendo lo que se había citado en Deuteronomio, el escritor simplemente lo lleva a una extensión mucho más. En el versículo 6 dice allí en Hebreos, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es una aplicación de lo dicho. El Señor entonces expresa, no te desampararé ni te dejaré. De manera, dice el escritor, que entonces nosotros podemos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Tomando este dicho, el escritor como una afirmación propia en identificación con los demás creyentes, específicamente con David en la antigüedad, que dijo, en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Esto lo cita por allí en el Salmo 56. Así de que el escritor se reúne con los demás creyentes y dice, de manera que podemos, incluyéndose él, decir confiadamente. Usted y yo, mi querido hermano, podemos expresar con el escritor a los hebreos, confiadamente decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Es en Dios donde debe reposar nuestra total seguridad. Amada iglesia, encomendemos nuestras vidas al Creador. De seguro nos ayudará a vivir una vida que glorifique su santo y poderoso nombre. Nos fortalecerá para no desagradarle, teniendo en poco el vínculo del matrimonio, tampoco olvidando las cosas buenas y agradables que nosotros debemos aplicar, sino que de seguro podemos mostrar una verdadera unidad en nuestro hogar y en todo lugar donde nos encontremos. Pidamos al Señor que podamos ser agradecidos en todo.
que no brote de nuestros labios ninguna queja, sino que podamos realmente rendir un tributo de alabanza al Rey de toda gloria. Como diría el mismo escritor a los Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre. Así es que podamos nosotros, finalmente, confiar en que el Señor tendrá cuidado de nosotros mientras permanezcamos sobre la tierra. Al Señor sea la gloria por los siglos de los siglos. Estos parámetros que nos da el Señor en su gracia, los da precisamente para que nosotros tengamos cuidado y al mismo tiempo perseveremos en aquellas cosas que son agradables al Señor. De seguro, su nombre será glorificado y nosotros seremos beneficiados. Es Dios quien gobierna, es Dios quien en su soberanía ha permitido que estas cosas hasta el día de hoy todavía se sigan enseñando y aplicando en nuestras vidas. Pero que siga el Señor perseverando con todos nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Oremos por un momento. Señor, queremos darte las gracias en esta noche. Gracias, Señor, por permitirnos reflexionar en estos versículos de tu palabra. Quizás pudiéramos haber dicho muchas cosas más, Señor, pero vamos a dejar simplemente con lo dicho hasta ahora. Muchas gracias, Padre bendito, porque tu palabra es insondable, es inescrutable. Mas, sin embargo, a grandes rasgos nos das a conocer tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, a perseverar en el amor fraternal. No permitas, Señor, que dejemos de ser hospitalarios, hospedadores. Que dejemos, Señor, de preocuparnos por aquel que está pasando por dificultades. Que podamos, Señor, tener el sentir de ayudar. No permita, Señor, que tengamos en poco el honroso matrimonio que tú estableciste, Señor. Y que la finalidad de él simplemente es mostrar la verdadera unidad en el Espíritu. Ayúdanos a perseverar en ello, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Sabemos que a veces las situaciones son complejas, Señor, para muchos de nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a que te adoremos con libertad, a que agradezcamos, Señor, por todas las cosas y a que encomendemos nuestras vidas. A fin de cuentas, el premio, el galardón, Señor, que tenemos es mucho más excelente que lo que el mundo nos pueda ofrecer, Señor. Por eso encomendamos nuestras vidas en tus manos, Señor. Sabemos que nunca nos dejarás, que nunca nos desampararás. Confiadamente podamos nosotros decir, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Ayúdanos a descansar en ellos, Señor, y que podamos glorificar, exaltar y engrandecer tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias por tu bondad, tu amor y tu misericordia. Este tiempo lo dejamos en tus manos benditas, Señor. Gracias por esta noche especial y por cada uno de quienes hemos estado conectados, Señor, en esta noche. Sea tuya la gloria, la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.